Somos estudiantes de la Universidad Yacambú, de la carrera de pregrado Información y Documentación. Como cursantes de la materia Estado, Política y Petróleo, se desarrollará el tema Cambios políticos, sociales y económicos que intervienen al desarrollo de la Venezuela petrolera. Los integrantes de nuestro equipo son Soreli Sánchez, Escaida Castillo y Luisa Ochoa. Venezuela pasó de ser un país de economía agrícola rudimentaria y atrasada, con escasos ingresos, a otro con mentalidad minera y con una economía dependiente de la explotación del petróleo. De esta manera, Venezuela se convirtió en un país monoproductor y monoexportador de petróleo. Es así como se estableció la característica de dependencia de este recurso que tiene la economía venezolana. Uno de los principales cambios políticos vividos en la Venezuela petrolera después de la muerte de Juan Vicente Gómez fue la aceptación de crear nuevos partidos. Los grupos que se iniciaron en 1928 a 1936 son el origen de los actuales partidos políticos de Venezuela, de los movimientos de los trabajadores y de los empresarios. En el año de 1941, el presidente de turno, Isaías Medina Angarita, legalizó los partidos políticos. Con el derrocamiento de Rómulo Gallegos en el año de 1948, una junta militar encabezada por Pérez Jiménez tomó el poder e inmediatamente ilegalizó los partidos políticos. A partir de 1958, después del derrocamiento del régimen de Marcos Pérez Jiménez, al restablecerse el rumbo democrático, los gobiernos que surgieron, Rómulo Betancourt, 1958, Raúl Leoni, 1963, Rafael Caldera, 1968, Carlos Andrés Pérez, 1973, en cumplimiento a postulados nacionalistas de propiedad, soberanía y desarrollo, procuraron buscar una mayor participación fiscal en el negocio petrolero. Se deseaba encontrar mejores beneficios para el país y ejercer un control más efectivo sobre esta industria vital para la economía nacional. A partir del 1 de enero de 1976, las propiedades, plantas y equipo, entre otros aspectos de las compañías concesionarias extranjeras, pasaron a ser pertenencia del Estado. Fue la República de Venezuela la que desde ese momento y mediante un grupo de empresas de su propiedad planifica, resuelve, financia, ejecuta y controla todas y cada una de las actividades de la industria petrolera. Dentro de las empresas que se crearon y quienes dirigen las operaciones del proceso petrolero están Maraven, Corpoven, Lago B, todas bajo la coordinación de PDVSA. Antes de la nacionalización del petróleo en 1975, las compañías transnacionales dejaron de invertir en exploración, previniendo un eventual traspaso de sus activos y cese de operaciones en nuestro país. Las concesiones expiraban en 1983 y no se vislumbraban posibles reales de que serían renovadas. Esta desinversión en exploración generó una caída brutal de las reservas petroleras nacionales. Totalizaban 25.000 millones de barriles, cuando hoy tenemos más de 76.000 millones de barriles en crudos livianos, medianos y pesados, además de 260.000 millones de barriles en petróleo extrapesado de la faja del Orinoco. Algunos personajes de la vida política venezolana, como Alberti Adriani, pensó en ese momento en la actividad petrolera como una mera coyuntura que no podía desplazar a la agricultura. Arturo Uslar-Pietri habló de sembrar el petróleo, es decir, invertirlo en actividades productivas que permitieran generar riquezas para las generaciones futuras. Rómulo Betancourt concebía el petróleo como el motor del desarrollo social y económico bajo el programa democrático. Sin embargo, ninguno visualizó el petróleo como una industria permanente dentro de la economía venezolana, ni que se convertiría en un negocio manejado por venezolanos con inversiones alrededor de todo el planeta. Política petrolera desde 1999. Para febrero de 1999, el gobierno actual asume el control político del país y de inmediato detiene todos los planes privatizadores y comienza un dinámico desarrollo de planes sociales en áreas de salud, educación, vivienda, agricultura y de infraestructura vial y ferrocarrilera, y apoyo de la población, todo con el aporte importantísimo de los recursos financieros provenientes del petróleo. Dentro del marco de la nueva política petrolera se contempla la repotenciación de la infraestructura de la industria, el fortalecimiento de la OPEP,
el cobro de los impuestos atrasados de las empresas transnacionales que operaban en el sector, el control y manejo directo de la filial CETCO propiedad del Estado venezolano que opera en Estados Unidos, la eliminación de los llamados convenios operativos con empresas extranjeras que obligaban a PDVSA a comprar el barril de petróleo extraído del propio suelo venezolano a $18, cuando el costo de producción apenas era de $4. Ahora, la nueva PDVSA ha aumentado sus aportes al fisco nacional, rinde cuentas al Estado venezolano y sus planes de inversiones y expansiones están alineados con los más altos intereses de la paz. La renta petrolera se destina ahora no solo para apuntalar los planes de PDVSA y dar dividendos a la nación, sino que de manera directa se manejan estos recursos para que a través de las misiones sociales se contribuyan con el bienestar del pueblo venezolano. Los proyectos de desarrollo de la industria petrolera y gasífera nacional están comprendidos en el Plan Siembra Petrolera, cuya ejecución abarca 2 períodos, desde el 2005 a 2012 y desde el 2012 al 2030. Los 6 ejes fundamentales del Plan Siembra Petrolera son Magna Reserva, Proyecto Orinoco, Proyecto Delta Caribe, Refinación, Infraestructura, Integración. En materia de iniciativas para la unión de los pueblos, el gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo y PDVSA, viene ejecutando una política energética internacional. El presidente venezolano, de acuerdo a los estudios recientes de PDVSA, anunció que Venezuela es hoy día, incluyendo el petróleo pesado de la región sur-oriental y el país con las mayores reservas petroleras del planeta, con más de 300.000 millones de barriles de crudo, además de unos 230 trillones de pies cúbicos de gas natural, sin contar otros recursos como el carbón y el potencial hidroeléctrico de este país suramericano. Paralelamente a estas informaciones que hoy recorren el mundo, también se conoce la firme intención del gobierno venezolano de tener en el control de su empresa y recursos energéticos, cobrar los impuestos de manera regular y los pagos por regalías petroleras, eliminar los llamados convenios operativos y manejo directo de los pozos de producción mediante la figura de asociaciones estratégicas donde el Estado venezolano tiene la mayoría de las acciones.